Buenas tardes, ingeniero. Para esta tarea integradora, implementaremos un circuito de control de temperatura para una incubadora. El equipo está integrado por Néstor David Cruz Sánchez y su servidor Luis Ángel Aparicio Aranda. Para poder desarrollar el circuito, primero empezamos con el análisis del mismo para así comprender lo que necesitaremos y lo que buscamos. En el problema nos dice que para poder realizar el circuito de una incubadora necesitamos ciertos parámetros, en lo cual nosotros debemos implementar un control de tipo on-off ajustado a la temperatura de 37 grados centígrados, ya que este podría decirse que es el límite que le ponemos. Usaremos un sensor de temperatura, el cual es el LM35, para poder monitorear esa temperatura. Usaremos un amplificador operacional para poder amplificar la señal que nos entrega el LM35, ya que este nos menciona que genera una señal de 10 mV por cada grado centígrado. Esta señal deberá ser amplificada con un amplificador para obtener una señal en el orden de voltios, y en nuestro caso usaremos el amplificador 741, el cual es el no inversor. Después usaremos un amplificador como comparador, el cual es el LM324, ya que este lo podemos usar con la señal positiva de la fuente, y en él usaremos un voltaje de referencia, el cual nos ayudará a que cuando el amplificador supere dicho voltaje, este se apagará y no dará voltaje, así teniendo el control de tipo on-off. El comparador, optoacoplador y etapa de potencia lo ajustaremos de tal manera que el foco se apague cuando el sensor supere los 37 grados centígrados y encienda cuando la temperatura esté por debajo de los 37 grados. Bueno, podemos ver el esquema que es nuestro guía para poder realizar este circuito. Y para la etapa 1, en esta etapa colocamos y ajustamos el sensor de temperatura LM35, donde nos pide que será usada para una incubadora, y sabemos que la temperatura ambiente es de 27 grados centígrados. En las especificaciones del sensor nos menciona que genera una señal de 10 mV por cada grado centígrado. Entonces lo que hicimos primero es multiplicar esos 10 mV por los 27 grados, que es nuestra temperatura ambiente, y nos da un resultado de 270 mV, y esto lo dividimos entre 1000 para poder sacarlo o convertirlo a volts, y nos resulta que son 0.270 volts, lo que amplificaremos en la siguiente etapa. Y en la etapa 2, que es el amplificador, en este caso no especifica qué amplificador utilizar, así que en nuestro caso usamos el amplificador no inversor, que es el 741, y usamos también la fórmula para poder calcular las resistencias y amplificar el voltaje que nos entregaba, que era de 0.270 mV, a una salida de 5 volts, que es la que requerimos. Y la fórmula es el voltaje de salida por el voltaje, la resistencia RF sobre RG más RF. Entonces, sustituyendo aquí ya con los valores que tenemos, nos queda que es 5 volts, que es lo que queremos de salida, y buscamos lo que serían las dos resistencias, que nos dé un número aproximado a los 5 volts, que en nuestro caso pusimos 1.7 kilo ohms sobre la sumatoria de 1.7 kilo ohms más 100 ohms, y esto, haciendo las operaciones, nos da un voltaje de 4.7 volts. Y aquí podemos ver lo que sería la imagen, donde está RF, que es de 1.7 kilo ohms, y RG, y ese es el esquema del amplificador no inversor. Para la etapa 3 es donde utilizaremos el amplificador operacional como comparador, que en este caso usamos el LM324. Como sabemos, este amplificador solo puede trabajar con la señal positiva de la fuente, y nuestra señal amplificada será comparada con un voltaje de referencia. Está implementada con un simple potenciómetro que podemos observar ahí en la imagen. El voltaje de referencia corresponderá al voltaje equivalente a 37 grados, que sería el total de 6.71 volts, que se tendrá a la salida del amplificador, para que pueda ser comparado, y es en este punto donde se estará enviando la señal de encender o apagar el foco, dependiente del resultado de la comparación con lo que hablábamos del control de tipo on-off. Entonces lo que hicimos aquí en la simulación fue ocupar la misma fuente que ya tenemos con el amplificador, lo conectamos ahí e hicimos un divisor de voltaje, utilizamos una resistencia y nuestro potenciómetro, y lo ajustamos a un voltaje de 6.71, que es nuestro voltaje de referencia. Entonces, con el voltaje que nos entrega ya el amplificador que tenemos en la etapa anterior,
Cuando supere dicho voltaje que tenemos de 6.71 volts, este se apagará, ya que será mucho mayor. Entonces aquí es donde implementa el control de tipo on-off. En la etapa 4 utilizaremos un optoacoplador para aislar nuestro circuito de baja potencia con el de alta. Esto para mantener la seguridad y, como ya mencioné, aislarlo de los problemas. En el circuito utilizaremos el PC817. El optoacoplador en su interior contiene un sistema de LED, el cual hace encender un fototransistor. Si enciende el LED, enciende el fototransistor. De esta manera están ligados sin necesidad de estar conectados físicamente. Aquí podemos ver en el circuito donde es de este lado está completamente, no está unido físicamente, sino que cuando de este lado le llegue el voltaje, se encenderá, y de este lado solo recibirá la señal de la luz y encenderá el siguiente parte del circuito. En la etapa 5, es donde encontramos la etapa de potencia. Utilizaremos como base un triac, el cual nos ayudará a usar un actuador. En este caso sería un foco. El triac nos ayudará ya que conmuta la corriente alterna. Entonces, el amplificador, el optoacoplador y la etapa de potencia la sujetamos a las condiciones de si el sensor nos manda una señal debajo de los 37 grados, el foco se mantendrá encendido, pero una vez que nuestro sensor supere los 37, el foco se apagará. Entonces acá, cuando nos esté llegando una señal, aquí el foco va a encender, pero como el foco necesita una gran corriente, por eso estamos ocupando el triac. Y por último, veremos a continuación con mi compañero que dará una pequeña simulación en el circuito de Proteus para ver el funcionamiento del circuito todo junto. Bueno, aquí tenemos lo que es el circuito ya en Proteus para poder simularlo. Y aquí podemos observar en lo que sería la primera etapa, donde tenemos nuestro LM35, que es nuestro sensor de temperatura. Entonces lo tenemos ajustado a 27 grados centígrados. Lo que hicimos aquí fue conectarlo a una fuente de 5 volts y conectarlo a tierra para que tenga un buen funcionamiento. Después, esto, como les decía, que por cada grado centígrado pues nos está amplificando a los 10 milivolts. Entonces los 10 los multiplicamos por los 27 y nos da un total de 270, que podemos ver aquí en, el, en este ómetro. Y aquí podemos ver los .27 del voltímetro, perdón. Y entonces la entrada que nos está amplificando acá, bueno, la salida del LM35 nos va a llegar a la entrada no inversora de este amplificador, que en nuestro caso utilizamos el 741. Y aquí lo que les decía, que utilizamos las resistencias, utilizamos el no inversor, y aquí tendríamos RF y RG, que tenemos 1.7 kilo ohms y 100 ohms para poder amplificarla y que nos dé una señal de 4.9, esto cercano a los 5 volts que necesitamos. Después de esta etapa, ya cuando están amplificados los puntos 270 milivolts a los 4.9 volts, tenemos nuestra tercera etapa, que es la etapa de control, donde utilizamos este amplificador como comparador. En este caso usamos el LM324, y aquí lo que les decía, donde utilizamos un divisor de voltaje para no poder utilizar o sacar otra fuente y no poner tantas fuentes. Utilizamos la misma que tenemos acá, que está alimentando el amplificador. Entonces tenemos acá lo que sería el potenciómetro para poder ajustar el voltaje que tenemos acá. Por ejemplo, ahí tiene 6.10 y lo ajustamos lo más cercano a nuestro voltaje que nos decía,
que era de 6.71 volts, y acá tenemos la otra resistencia para poder regular este voltaje. Entonces, cuando el voltaje de este amplificador supera nuestro voltaje de referencia, el, el foco o el actuador debería de apagarse. Y en la siguiente parte del autoacoplador la explicará mi compañero Néstor. Una vez que llegue el voltaje en el optoacoplador, este, cuando detecte debajo del equivalente a los 37 grados, nuestro foco encenderá, y cuando detecte que ya rebasó el equivalente a los 37 grados, el LED del interior del optoacoplador se desactivará, se apagará el circuito del lado derecho, y es entonces cuando el foco se va a apagar. Y ahora nuestro compañero ya va a simular el circuito. Bueno, entonces tenemos acá lo que sería los 27 grados, que es la temperatura ambiente que nos pedía. Entonces simulo, y aquí tendría que estar encendido el foco. Ahí podemos ver que está encendido el actuador. Y cuando ya vaya aumentando, que serían los 37, es aquí donde ya habrá superado y el foco ya estaría apagado. Entonces esto pasa porque tenemos el voltaje de referencia que tenemos de 6.68, y como podemos observar aquí en la marca tenemos un voltaje de 6.89, que es superior al que tenemos de referencia acá. Entonces es por eso que nuestra bombilla no enciende. Entonces si yo vuelvo a bajar a un voltaje que esté por ejemplo ya en la temperatura ambiente, ahí ya nuestro foco enciende, porque es el voltaje que nosotros estamos por debajo de referencia. Ahí ya está encendido en 36, bajamos y ya es donde estaría encendido, ya que esta temperatura vuelve a bajar. Y ese sería todo el funcionamiento del circuito para una incubadora. Ahí ya se volvió a apagar. Me, Ya dale. espérate. Conforme al desarrollo del ejercicio, pudimos cumplir con nuestro objetivo deseado. De mi parte, los conocimientos previos de los diferentes componentes nos ayudaron a encontrar las conexiones, medidas y los mandos que necesitábamos. Por otro lado, este ejercicio nos ayudó a reforzar lo que nosotros ya habíamos visto durante todo el cuatrimestre. A mí me dejó claro el funcionamiento de cada componente y cómo estos mismos pueden estar ligados para realizar cualquier trabajo, mando o conexión que nosotros queramos. Por último, como ya mencioné, sí me ayudó bastante a implementar este ejercicio. Bueno, al haber aprendido cómo funcionaba cada componente, pudimos resolver el circuito que se nos pedía, ya que todo comienza de un buen análisis y de comprender el funcionamiento de todos los componentes. Observamos que cada componente tiene su manera de funcionar, pero estos se complementan con otros para así formar ciertas condiciones como la que nos pedía. No solo aprendimos el funcionamiento ni el análisis, sino también el cómo sacar ciertas variables para poder utilizarlas a nuestro favor, ya que no podemos poner solo números al azar, sino que cada componente tiene su fórmula, depende de la situación a la que lo pondremos y también sus diferentes configuraciones. Y eso sería todo de nuestra parte, y muchas gracias.